Hola muchachos, cápsula número 10. Una de las dos cápsulas de esta semana que es un poquito más corta porque recuerden que el día viernes es feriado y por ende vamos a entregarles ese día para que ustedes se preocupen de otras cosas, de estar en familia, de descansar, de compartir con sus seres queridos, etcétera. Así que esta es una de las dos cápsulas que van a tener que trabajar durante esta semana. Hoy día lo que vamos a hacer es la contextualización del concepto del género narrativo. Estuvimos trabajando las clases anteriores sobre una narración donde ustedes analizaron ciertos elementos, recordaron algunos contenidos que ya han visto antes, como el concepto de narrador, personajes, etcétera. Y hoy día lo que vamos a hacer es conocer el contexto o este marco donde se va a mover el concepto de las narrativas, ¿ya? Tenemos esta imagen que está relacionada con el tema. Y el objetivo del día de hoy es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Entonces, detengámonos un segundo en la imagen. Podemos ver a este personaje de barba que lo que está haciendo es que a través de su palabra, a través del lenguaje, es presentarle un acontecimiento o una historia a estas personas que muy atentamente le están prestando atención a esta narración. Entonces, esta imagen lo que refleja o lo que representa es como el elemento más básico de lo que es narrar. Narrar básicamente es contar algo que ocurrió o va a ocurrir a un personaje, a un ser, en algún lugar y en algún momento de la historia, ya sea real o ficticio. Entonces, hay un lector o un receptor, en este caso, que lo que hace es codificar en su cabeza la historia. ¿Qué significa codificar? Es tomar este montón de palabras que yo leo, que yo recibo desde el narrador y generar una imagen mental en mí para darme cuenta que estoy entendiendo lo que se me está contando. Eso es codificar, es como analizar datos y sacar una imagen de esos datos en razón de lo que se me informa, ¿ya? Entonces podemos decir que el narrador cuenta, el de la imagen está contando con palabras y en la cabeza de las personas aparece la imagen esta del dragón y el guerrero luchando contra el dragón. Esto es el sentido más básico y más puro de la narración, contar algo que ocurre a alguien en algún momento y en algún lugar. Entonces vamos a comenzar con esta actividad inicial. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a observar con atención la imagen que se les presenta acá. La voy a describir así como a grandes rasgos. En la parte de abajo, acá, aparece un niño con un megáfono transmitiendo palabras o transmitiendo mensajes a otros dos niños que están escondidos tras los árboles. Incluso acá atrás aparece un conejito que también recibe la información. Y él lo que está haciendo es como decir cosas a través de este megáfono que se van a transmitir mediante esta cuerdita y que los otros se van a enterar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a mirar la imagen con detalle y van a crear una historia breve, muy pequeñita, a partir de estas imágenes, ¿ya? Entonces, tómense unos 5 o 6 minutitos para escribir una narración breve de lo que están viendo en esta imagen y después analizamos lo que yo quiero que vean, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, tómense el tiempo. Continuemos entonces. Ahora lo que van a hacer es leer el texto, lo vamos a leer juntos y después lo vamos a comparar con lo que ustedes escribieron. Entonces van a responder unas preguntas en razón de esta relación que van a establecer entre esta lectura y lo que ustedes escribieron. Entonces dice palabras. Este pequeño fragmento está sacado del Santiago 100 palabras y es uno de los cuentos premiados. Está escrito por una niña que se llama Daniela Ortiz, de 16 años, que es de Panguipulli. Hoy me fijé que las personas necesitamos que alguien nos recuerde lo que queremos decir. Me refiero a que si digo algo y un grupo de personas me escucha, probablemente se ponga a hablar de un tema relacionado con eso. Así fue como, después del colegio, caminando hacia mi casa, comencé a gritar palabras al azar solo para probar. ¿Quién sabe? Quizás revelé secretos, quizás uní parejas, quizás terminé amistades, quizás hice muchas cosas y quizás esas mismas palabras vuelvan a mí mañana. Entonces, tienen que responder estas preguntas. ¿Qué relación encuentras tú entre la narración que leíste y la narración que tú creaste? ¿Ya? ¿Qué relación existe también entre esta narración y la imagen que viste anteriormente? ¿Ya? ¿Cuál de las dos narraciones, la tuya, la que creaste tú, o la que leíste, la que leímos juntos, tiene mayor relación con la imagen? ¿Por qué? ¿Y existen cosas en común entre tus narraciones, entre la tuya y la que leíste?
Entonces respondan estas preguntas y luego analizamos las posibles respuestas. Comencemos entonces. ¿Qué relación encuentras entre esta narración y la imagen anterior? Básicamente lo que podemos analizar o relacionar esta narración con la imagen es que efectivamente la imagen pareciera demostrar una de las acciones que se desarrolla dentro de la historia, que es esta de que el niño que entrega palabras camino a su casa y estas palabras parecieran que de alguna u otra manera van a influenciar a su entorno. Aquí podemos ver que sus palabras van a influenciar a una niña, después esta niña va a utilizar esas palabras y las va a transmitir al personaje este del fondo de verde, que también la van a influenciar de alguna manera y probablemente él va a influenciar a este animalito pequeño. Entonces, la imagen lo que representa es la idea principal de la narración, es cómo las palabras de uno pueden influenciar a otro y las interpretaciones de estas palabras van a influenciar a otro y así como una línea según lo que explicaba la narración. ¿Cuál de las dos narraciones, o sea, la que tú creaste o la que se presenta en la lectura, se relaciona más con la imagen? ¿Por qué? Podemos decir que efectivamente ambas se van a relacionar. ¿Por qué? Porque ambas nacen desde el mismo concepto, que es esta idea de la imagen, esta imagen de personas hablando, de personas transmitiendo algo, de personas comunicándose, ¿ya? Tienen ambas, o ambas deberían tener como inicial un concepto clave que es la comunicación o el hablar o el transmitir, ¿ya? ¿Existen cosas comunes entre tu narración y la narración leída? Efectivamente deberían tener cosas en común y estas son que ambas deberían nacer del mismo concepto, que es este que decíamos anteriormente de comunicar, de expresar, de hablar, etc. Entonces, si ustedes lograron alcanzar estos dos objetivos, que era como sin querer generar cosas comunes a este cuento, es porque lograron efectivamente interpretar lo mejor posible la imagen que aparece acá. Ahora, cosas distintas van a tener un montón de cosas, ¿ya? Y lo que quiero que entiendan es eso, que a partir del fenómeno de la creación de una narración, siempre van a existir cosas diferentes para un determinado o una determinada situación o una determinada acción. Si nosotros fuéramos todo el curso a pararnos en una esquina y viéramos un accidente, por ejemplo, y después viniera un carabinero a preguntarnos qué es lo que ocurrió, 25, 24 o 23 versiones distintas de la misma historia van a existir. ¿Por qué? Porque el enunciar una historia va a depender de muchas cosas, pero de una de las cosas que va a depender mucho es de quién cuenta la historia y del contexto que hay detrás de este sujeto. Por ejemplo, probablemente mi narración va a ser muy distinta a la de ustedes porque como yo tengo un poco más de bagaje, entre comillas, en los conceptos narrativos, en la historia, mi historia quizás, puede ser, sea un poco más completa o sea más detallada. ¿Por qué? Porque para mí quizás es más fácil serlo, para otros quizás es menos fácil, entonces va a haber una diferenciación. Entonces, estas 25, 24, 23 historias que nosotros le contaríamos al policía, se le va a llamar enunciación. ¿Por qué? Porque a través del acto de hablar, de usar el lenguaje, el emisor lo que va a hacer es transmitir una idea en un contexto determinado. Eso es una enunciación. Entonces, narrar, contar una historia es un proceso de enunciación. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nosotros lo que vamos a hacer es transmitir un mensaje en un contexto determinado, en un momento, en un tiempo y en un espacio determinado, ¿ya? Entonces, la obra literaria, la narración, el cuento que uno crea, el que ustedes crearon al inicio, es un acto de producción, ¿ya? Bajo ciertas condiciones y ciertas circunstancias temporales. O sea, si ustedes escribieron el cuento que escribieron y tiene cosas distintas con este que aparece acá, tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque el contexto de Daniela es distinto al contexto de Fernando, de Claudia, de Sofía, de Martín, de Matías, etcétera. Y todo eso que pareciera ser algo que no se puede tocar va a influenciar en nuestra creación. Si por ejemplo yo tengo hambre, si estoy aburrido, si tengo sueño, si hace calor, si vivo en el 2000, si vivo en el 98, si vivo en el 70, todos esos elementos espaciales, culturales y temporales van a influir en la creación de mi narración, ¿ya? Si yo le digo a su papá, a su mamá que escriba una narración con esta imagen, si le digo a su hermano, si le digo a su abuelita o si le digo a una persona que vivió hace 30 años atrás,
Todas las historias van a ser distintas, independiente de que nazcan de la misma imagen. ¿Por qué? Porque todas van a tener un contexto de producción diferente. Todos los elementos que rodean a la creación literaria o narrativa se le va a conocer con la idea de contexto de producción, ¿ya? Aunque nosotros creamos o digamos que no nos perjudican o no nos afectan, todas las circunstancias, condiciones temporales, espaciales, culturales que nos rodean nos van a afectar a la hora de crear una narrativa. Entonces, por ejemplo, es distinto que ustedes escriban un cuento hoy día en el contexto del coronavirus, de la cuarentena, a que la hayan escrito el año pasado. ¿Por qué? Porque ustedes emocionalmente son distintos y eso va a influenciar en su producción y a eso se le denomina contexto de producción, ¿ya? La relación que tenga el autor con su entorno, o sea, con esto que lo rodea, va a determinar la visión del mundo que pueda tener. O sea, si yo hoy día estoy en cuarentena, yo veo el mundo, lo entiendo de manera distinta a como lo veía el año pasado. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia general que a mí me está afectando directamente, ¿ya? Y eso de alguna u otra manera se va a ver proyectada en lo que yo escribo, ¿ya? Yo soy como un filtro entre el mundo que me rodea y la creación literaria. ¿Por qué existen diferencias entre la narración creada y la narración leída? Efectivamente existe la diferencia por lo que les decía anteriormente, porque el mundo que rodea al autor es individual para cada sujeto que escribe. O sea, no solo se va a diferenciar de la narración que leyeron, sino que también se va a diferenciar de la narración de sus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque sus contextos son diferentes, sus contextos son individuales, son propios, y la narración va a reflejar siempre esto, ¿ya? Entonces la diferencia radica en que la acción de narrar es la proyección no solo de una historia inventada por el autor, o sea, de esta historia que ustedes escribieron, sino que también es la proyección de su mundo interior, de sus creencias, de su manera de ver, de entender el mundo, del momento que viven, de las circunstancias que lo rodean, de sus creencias, etc. ¿Y dónde se ven reflejado eso? En las acciones que deciden presentar en la narración, en los tipos de personaje que presentan, en los contextos que presentan, en todo lo que está dentro de la narración se ve reflejado lo que usted piensa, siente o entiende del mundo. Si yo elijo X personaje es porque yo creo que en mi mundo este personaje representa mi manera de pensar. Si yo creo ciertas acciones es porque en mi mundo, en mi contexto, estas acciones están teniendo alguna influencia sobre mí. Entonces, dentro de este mapa gigante que se llama contexto de producción es donde está metido el género narrativo. Este contexto de producción, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es pintar, mancharse, lo podríamos decir como marcar de alguna manera esta idea de crear una historia de un mundo ficticio en el que está presente una voz, la del narrador, que nos relatan hechos que provienen de las acciones generadas por personajes. Entonces el género narrativo, que es este discurso donde se nos presenta un mundo, donde hay personajes, donde hay un tiempo y un espacio a través de la voz del narrador, siempre se va a ver influenciado por el contexto. Entonces eso es la narración. La narración es un discurso creado en un contexto donde se me va a contar una historia a través de la voz de un narrador, donde personajes realizan acciones en un tiempo y en un espacio determinado. Eso es el género narrativo, así como a grandes rasgos. Una historia que alguien inventó, que a través de la voz del narrador nos presenta cómo un personaje desarrolla acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, narrar se va a significar, o siempre va a significar relatar un acontecimiento o una serie de acontecimientos. Yo cuando narro, cuando cuento algo, estoy diciendo las cosas que ocurrieron en un orden específico, temporal. El discurso literario narrativo relata sucesos que, aunque tengan nexo superficial o profundo con el mundo real, se configuran como meros discursos que sostienen mundos ficticios. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso literario, o sea, la obra narrativa, el cuento que yo inventé, a pesar de que tenga muchas similitudes o que se parezca mucho con el mundo real, siempre va a estar en el mundo de la ficción, ¿ya? Entonces, yo no quiero que la persona que lea mi narrativa diga que es real lo que está leyendo. Solo lo que necesito es que él entienda que es real en el mundo que se presenta. Por ejemplo, si nosotros leemos Harry Potter, nosotros no partimos de la base de decir, Harry Potter es mentira, ¿ya? Nosotros lo que hacemos ni siquiera es pensar que Harry Potter en alguna parte del mundo existe. Lo que hacemos es decir, perfecto, Harry Potter vuela arriba de un escobillón, hace magia, conoce seres que no pueden existir en la realidad, pero eso sí puede ocurrir. ¿Dónde? En el mundo creado por el autor, ¿ya? Entonces, ese mundo es posible solamente en el mundo que el autor creó, ¿ya?
Y ahí nosotros le damos validez. No esperamos encontrarnos con Harry Potter yendo al mall. Lo que esperamos es encontrarnos con el Harry Potter dentro de la historia, dentro del mundo que el autor creó. Entonces, todo ello nos permite entender y aceptar a través de una complicidad que el discurso narrativo literario es creador de mundos autónomos. ¿Qué significa esto? Que la narración crea sus propios mundos. No es necesario que la narración hable siempre de la realidad. La narración lo que va a hacer es crear mundos que se parecen mucho a la realidad, sí puede ser, o que no se parecen nada a la realidad, pero son mundos distintos al mundo real. Y solo existen en el espacio de lo posible, o sea, existen en razón del lenguaje. A través de lo que nosotros leemos va creciendo la realidad o la existencia de este mundo, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos básicos que componen el género narrativo? El primero de ellos es el autor, y es un ser humano. Dice ahí entre paréntesis porque puede estar vivo o puede haber muerto ya. Y es un ser humano siempre externo a la narración, o sea, normalmente el autor no se incluye dentro de la historia y es quien decide todo lo que va a ocurrir en la historia, pero básicamente decide qué tipo de narrador va a usar, ¿ya? Cuando él decide qué tipo de narrador va a usar, es cómo va a escribir la historia, ¿ya? Si va a usar un narrador de tipo omnisciente, probablemente su historia va a tener que entregar demasiados detalles de la interioridad de los personajes. Si él decide usar un narrador protagonista, va a tener que entender que el protagonista va a tener que contar a través de su palabra toda la historia, ¿ya? Pero es el autor quien decide todo lo que va a ocurrir. Luego tenemos al lector, que también es un ser que no es parte del mundo narrado, pero su función en el fondo es interpretar o darle significado al texto que está leyendo, ¿ya? O sea, no hay una obra sin un lector. O sea, si la obra se escribe y se queda encima de la mesa, la obra no tiene vida hasta que yo voy y la leo. Y interpreto lo que se me está entregando dentro de esa historia, ¿ya? O sea, a través del narrador yo me entero, pero le doy significado a esa historia. O sea, entiendo lo que significa, trato de analizar por qué este personaje actúa así, por qué el mundo se interpreta de esta manera, etcétera, ¿ya? Después tenemos al narrador, que es un elemento ficticio porque es creado por el autor, que siempre está en toda la historia, siempre está a lo largo de la historia y gracias a él nosotros conocemos y nos enteramos de todo en la narración. Entonces el narrador es la voz esta que nos imaginamos o que escuchamos realmente cuando estamos leyendo y que nos muestra todo lo que pertenece adentro de la historia. Luego tenemos a los personajes, que son agentes de la narración, o sea, son actores de la narración, y que gracias a su acción, a su actividad, van a crear la historia o van a desarrollar la historia. Se mueven, piensan, interactúan, se equivocan, tienen aciertos, y gracias a todo esto se desarrolla la historia avanza, ¿ya? Y son fundamentales por esto. ¿Por qué? Porque a través de su acción, la historia se desarrolla. Y como los conocemos, gracias a la voz del narrador. O sea, el narrador nos dice quiénes son los personajes, qué es lo que están haciendo, y cómo actúan. Y siempre van a ser seres imaginarios, ¿ya? Pueden ser más o menos importantes. Los espacios. Los espacios constituyen esa determinación del relato que se refiere al lugar donde se realizan las acciones. El espacio es como el escenario, el mundo donde se van a mover. Los espacios son la casa, la pieza, el estadio, el mall, no sé, el castillo, el bosque, etc. Y tienen características físicas, pero también tienen características socioculturales. Por ejemplo, un pueblo bombardeado está relacionado con una sociedad que está inmersa en la guerra, ¿ya? Y eso sería un aspecto físico, pero también cultural. Y estos espacios van a determinar también cómo los personajes actúan. Los mundos ficticios posibles son el universo que se crea alrededor de los personajes, los espacios, etcétera. Y la decisión del mundo que se utilice lo que va a hacer es presentar las posibilidades de desarrollo de la historia. Por ejemplo, si yo elijo un mundo maravilloso, los límites para mi creación son infinitos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner personajes inventados, seres que vuelan, seres que desaparecen, que hacen magia, que hacen embrujos, que pueden sacar espadas con fuego, etcétera. Y si yo elijo un mundo real, estoy limitado a solamente narrar cosas que están relacionadas con la realidad. Por ende, la decisión del mundo ficticio creado es lo que va a delimitar el movimiento en que el autor se va a poder establecer, los personajes que va a poder utilizar y los escenarios o los espacios que también va a poder utilizar, ¿ya?
Las acciones son el centro narrativo porque gracias a ellas las historias se desarrollan. Una acción lleva a otra acción por causa y consecuencia. Entonces, si un personaje X hace esto, la acción que viene va a estar relacionada con esa idea que hizo el personaje al inicio, ¿ya? Las acciones son lo que se describe a través del narrador, o sea, lo que hizo Pedrito es lo que el narrador me cuenta, ¿ya? Y por simple que aparezcan, siempre podrían cambiar el curso del acontecimiento. O sea, toda decisión, toda acción que un personaje realice va a tener una consecuencia que va a traer un cambio en la historia, ¿ya? Por ejemplo, si el personaje es bueno y decide apretar el gatillo y asesina con eso a un personaje importante, la decisión que él tome va a hacer que la historia tome un rumbo hacia este lado o hacia este otro lado. O sea, si él no presiona el gatillo y le salva la vida, va a seguir siendo el personaje bueno. Si él presiona el gatillo y mata a quien no debía matar, él podría transformarse en el personaje malo. Entonces las acciones son tan relevantes como eso. Pueden determinar qué tipo de personajes hay, cómo se desarrolla la historia, para dónde va, etc. Entonces, tenemos acá una breve narración muy pequeña donde podemos interpretar todos los elementos que yo les mencionaba anteriormente. Este ejemplo es algo de lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad. Entonces, la narración se llama La vendedora de sopaipillas. Dice: Gladys vende sopaipillas en el puente Pío IX. Llega a las 8 de la mañana para ofrecer desayuno y se queda hasta las 12 de la noche cuando ya hay pocas personas en la calle. Le gusta el sonido de las micros porque le recuerda a su infancia. Su papá era un micrero y los días domingos los llevaba a sus recorridos por el centro. A veces Gladys sueña con haber sido cantante. Cuando despierta con ánimo, canta junto a su carro de sopaipillas. Eso sí, nunca frente a sus clientes porque le da vergüenza. Entonces, primer elemento del autor. ¿Quién es el autor? Buscamos y acá abajo dice que el autor es Sebastián León Pinto, de 42 años de Providencia. Entonces el autor, Sebastián León. El lector, en este caso el lector soy yo, que fui quien leyó esto para analizarlo, pero también son ustedes porque lo están leyendo, ¿ya? El narrador. Según yo, el narrador es un sujeto externo a la historia que puede ver todo lo que hace Gladys, porque nunca forma parte de la acción. No es Gladys, el narrador, no es un personaje que le compra sopaipillas a Gladys, no es un personaje que interactúa directamente con ella. Entonces podemos decir que el narrador está fuera de la historia, pero sí puede ver e incluso saber lo que piensa y lo que siente Gladys. ¿Cómo sabemos eso? Porque claro, porque ella siente vergüenza de cantar, ella soñó con tales cosas, recuerda ciertas cosas. Entonces, para saber eso es un narrador que lo conoce todo, ¿ya? ¿Quiénes son los personajes? Gladys, porque es el único personaje que realiza acciones. Espacios, el puente Pío IX, que aparece acá al comienzo, la casa de Gladys, e incluso podríamos decir que el interior de una micro, si es que utilizamos un poco de la imaginación, pero los más importantes es el puente Pío IX y la casa de Gladys. ¿Cuál es el mundo posible? El mundo posible es un mundo similar al nuestro, o sea, un mundo real. ¿Por qué? Porque Pío IX existe en la ciudad de Santiago, habla de cosas que podemos ver como micros, calles, un carrito de sopaipillas, no hay nada que esté fuera del mundo real. ¿Y las acciones cuáles son? Gladys vende sopaipillas, se queda hasta tarde, disfruta del sonido de las micros, recuerda su infancia. Gladys sueña con ser cantante, canta cuando nadie la ve o escucha. Esas son las acciones que completan la narración. ¿Cómo las descubro yo? Normalmente a través de los verbos, ya son verbos o acciones que se realizan. Entonces, por muy pequeña que sea la narración, por pocas líneas que tenga, podemos darnos cuenta que todos los elementos que hablamos anteriormente están presentes en esta narración. ¿Por qué? Porque para generar narración necesitamos efectivamente el desarrollo de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como actividad? Van a leer esta narración, ¿ya? Y van a analizar los elementos al igual como lo hice yo. Me van a decir quién es el autor, quién es el lector, quién es el narrador, si es un personaje, si no lo es, si está dentro de la historia, si está fuera, quién es efectivamente el narrador. Me van a decir cuáles son los personajes, cuáles son los espacios que se describen, el mundo que se representa a través de la historia y cuáles son las acciones, todas las acciones desde las más importantes a las menos importantes. Entonces, lean con determinación, lean con pausa, con tiempo, con calma, desarrollen la actividad y la revisamos en la próxima cápsula. No olviden ingresar a Google Classroom, normalmente me estoy comunicando con ustedes por aquí, varios de ustedes ya me han presentado dudas y yo he podido responderles lo más rápido posible, así que utilicen en la plataforma, si aún tienen dudas, véanle el video que aparece acá, que les nombro yo en esta diapositiva. Y no se olviden de los correos, también muchos correos electrónicos he recibido por parte de ustedes con sus trabajos de la crítica literaria. Mándenme los trabajos de la crítica literaria a medida que van terminando, así que usen los correos para dudas, sugerencias, comentarios, etcétera. Eso, si tienen alguna duda, escríbanme, cuídense, no salgan, respétense,
tolérense, sobre todo en estos tiempos cuando están muy encerrados, tolérense a sus hermanos, a sus papás, quiéranse, disfruten de este tiempo juntos, lávense las manos, respeten la cuarentena, no salgan a arriesgarse, no hagan tonteras y nos estamos escuchando en una próxima cápsula. Cuídense y estamos escuchándonos.